Hola, en este seminario vamos a ver las generalidades de los accidentes cerebrovasculares, entendiendo que el objetivo es integrar los distintos conceptos que veremos a lo largo de la cursada de fisiología del sistema nervioso y cómo los procesos normales de este sistema pueden verse afectados para dar origen a la patología. El manejo clínico de los pacientes queda fuera del alcance de esta materia. El accidente cerebrovascular, o ACV, se define como la aparición súbita de un déficit neurológico por interrupción del flujo sanguíneo. Como puede observarse, este término es muy amplio y, por lo tanto, las formas de presentación podrán ser muy variadas. Las manifestaciones clínicas van a depender del área y del hemisferio cerebral irrigados por el vaso sanguíneo afectado. Aquí presentamos los signos y síntomas más frecuentes. Debilidad o entumecimiento de cara o miembros. Entendemos por entumecimiento a la rigidez o falta de flexibilidad o movimiento que va acompañada de una desagradable sensación de hormigueo y de torpeza de movimiento en esa parte del cuerpo. Puede haber diferentes alteraciones del estado de conciencia. Se dice que hay confusión cuando el paciente está desorientado en tiempo y o en espacio. Por ejemplo, no sabe qué día es o dónde se encuentra. Pero el ACV puede presentarse o progresar hacia diferentes formas de alteraciones del nivel de conciencia, incluso el estado de coma. El paciente puede tener dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo. También puede tener alteraciones visuales, pérdida del equilibrio o alteraciones de la marcha más severas. Los pacientes pueden experimentar mareos y dolor de cabeza muy intensos. Existen dos tipos de ACV. El tipo isquémico, que se produce por interrupción del flujo sanguíneo, y el tipo hemorrágico, que se produce por ruptura de un vaso sanguíneo. En ambos tipos de ACV, la consecuencia es la falta de irrigación de un área cerebral que conduce a la falta de oxígeno, conocida como anoxia, y a veces infarto cerebral, es decir, muerte celular. Pero la diferencia es que en el ACV hemorrágico se produce extravasación de sangre, mientras que en el isquémico se ve impedido el acceso de la sangre al tejido irrigado por el vaso obstruido. Por estas singularidades, ambos tipos difieren en su progresión, en las complicaciones y en el tratamiento. El 80% de los casos de ACV son de tipo isquémico. Dentro de este grupo, la mayor parte son de tipo trombótico y el resto son embólicos, términos que describiremos en breve. El 20% restante corresponde a ACVs de tipo hemorrágicos. Para comprender la fisiopatología de los ACVs, comenzaremos por estudiar algunos procesos normales que aseguran la correcta circulación de sangre. Diariamente se producen miles de rupturas pequeñas de vasos sanguíneos y el mecanismo por el cual se detiene la hemorragia y se reparan los vasos sanguíneos se conoce como hemostasia. Veremos un resumen de este proceso, mencionando brevemente los mecanismos subyacentes, ya que se verán con mayor detalle durante las clases de fisiología de la sangre. Ante un daño vascular, el primer evento de la hemostasia que se produce es la vasoconstricción. Esta disminuye el flujo sanguíneo local y favorece la adhesión plaquetaria. A continuación, las plaquetas, también conocidas como trombocitos, se adhieren a proteínas expuestas de la matriz subendotelial, se activan y forman un tapón plaquetario que detiene la hemorragia. Además, ciertos componentes de la pared vascular dañada y los fosfolípidos de la membrana plaquetaria contribuyen a la activación de la cascada de coagulación. Este sistema está formado por proteínas plasmáticas que se activan secuencialmente y cuyo producto final es una enzima denominada trombina, que convierte al fibrinógeno en fibrina. Así se forma una malla de fibrina que envuelve el tapón plaquetario y lo estabiliza. Es importante aclarar que en condiciones en las cuales el endotelio no se encuentra alterado, la acción de factores antiagregantes y anticoagulantes evita la formación del tapón plaquetario y de la malla de fibrina. Por último, el sistema fibrinolítico actúa a través de la plasmina para degradar la fibrina
y así recanalizar los vasos dañados una vez que fueron reconstituidos. El mecanismo de hemostasia puede verse exacerbado en ciertas patologías. En condiciones normales, el flujo sanguíneo es laminar, pero en condiciones patológicas que obstruyan, enlentecen o que convierten al flujo sanguíneo de laminar en turbulento, pueden formarse coágulos. Lo mismo sucede en condiciones que alteran la superficie de las paredes vasculares. A estos coágulos que se forman en ausencia de ruptura vascular se los conoce como trombos y pueden originarse en el interior de un vaso sanguíneo o del corazón. Un caso particular de trombosis es aquella que se origina en una placa de ateroma, que habitualmente se forma en arterias grandes y medias, como las arterias coronarias y las carótidas. Este proceso patológico se presenta en personas que tienen predisposición genética a la aterosclerosis, sobrepeso u obesidad, estilo de vida sedentario, presión arterial alta y alguna otra condición que produzca daño a las células endoteliales de los vasos sanguíneos. En estas personas se depositan gradualmente grandes cantidades de colesterol debajo del endotelio de distintas arterias. Gradualmente, estas áreas de depósito son invadidas por tejido fibroso y frecuentemente se calcifican. El resultado neto es el desarrollo de placas ateroscleróticas que protruyen en las luces de los vasos. Debido a que la placa presenta una superficie no lisa, las plaquetas se adhieren a ella, se deposita fibrina y los glóbulos rojos pueden quedar atrapados para formar un coágulo de sangre que crece hasta que ocluye el vaso, provocando un infarto en el tejido irrigado por el mismo. En el caso de que el vaso afectado irrigue el cerebro, se produce un ACV isquémico por trombosis. Ocasionalmente, el trombo puede desprenderse de su unión a la placa aterosclerótica y fluir hacia una rama más periférica del árbol arterial hasta que, al superar el diámetro del vaso, lo obstruye por completo. Un trombo que fluye a lo largo de la arteria de esta manera y ocluye el vaso más distalmente se conoce como émbolo. Veamos en un ejemplo cómo pueden formarse trombos en el corazón. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente en la práctica clínica. Es causada por un problema en el sistema eléctrico del corazón y se caracteriza por latidos auriculares irregulares y rápidos, una frecuencia cardíaca entre 100 y 180 latidos por minuto. Los ventrículos también se contraerán en forma irregular y, en consecuencia, los pacientes presentarán un pulso irregular. Cuando la frecuencia cardíaca es muy alta, las aurículas tiemblan. En lugar de contraerse correctamente, no consiguen impulsar toda la sangre y esto puede hacer que la sangre se acumule en la orejuela de la aurícula izquierda y forme un coágulo. Este coágulo puede desprenderse del corazón y viajar por las arterias hasta superar el calibre del vaso por el cual viaja y taparlo por completo. Cuando la obstrucción compromete la irrigación de una parte del cerebro, se produce un accidente cerebrovascular. Un caso particular del ACV isquémico es el accidente isquémico transitorio, que es aquel que dura de unos pocos minutos a horas y que revierte espontáneamente sin dejar secuelas. Se produce generalmente por obstrucciones de vasos de pequeño calibre que son reperfundidos espontáneamente gracias al sistema fibrinolítico. La presentación sintomática será focal y dependerá de la región cerebral afectada, pudiendo ser tan heterogénea como alteraciones del habla, pérdida de la visión o entumecimiento de algún miembro. Este tipo de ataques con frecuencia se repiten o anteceden a un ACV de mayor magnitud. Existen varios factores de riesgo para padecer un ACV isquémico. Uno de ellos es la estenosis carotidia, es decir, la disminución del calibre de la carótida por el depósito de placas de ateromas. Por otro lado, la diabetes, la hipercolesterolemia, el tabaquismo y la hipertensión arterial producen alteraciones endoteliales que predisponen a la aterosclerosis. Además, la diabetes y el tabaquismo exacerban el sistema de coagulación y aumentan la actividad plaquetaria. Otros factores de riesgo son los émbolos originados en las cavidades cardíacas, lo que se conoce como cardioembolia. Como producto
Pueden ser como producto de la fibrilación auricular, de alteraciones valvulares y de la cardiomiopatía isquémica, entre otros. Finalmente, las patologías que exacerban al sistema de la coagulación, como algunas alteraciones genéticas y oncológicas, también predisponen a la formación de trombos. Veamos ahora los factores de riesgo para el ACV hemorrágico. El más frecuente es la hipertensión arterial, que produce debilitamiento de los vasos sanguíneos. Le siguen los aneurismas y las malformaciones arteriovenosas y finalmente el consumo excesivo o prolongado de medicamentos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios como la aspirina. Un aneurisma cerebral es una dilatación de la pared de una arteria en el cerebro que la vuelve débil y con tendencia a la ruptura. Lo más complejo de estas condiciones vasculares es que no suelen presentar síntomas. Pueden ser de origen congénito o adquirido. La mayoría de los aneurismas cerebrales no se rompen y pueden ser asintomáticos. En algunos casos, si se los detecta precozmente, pueden ser tratados pudiéndose prevenir una ruptura en el futuro. De lo contrario, con los años y ante ciertas condiciones predisponentes, el aneurisma puede romperse y causar un ACV hemorrágico. Las consecuencias clínicas dependerán de la localización del aneurisma y extensión de la hemorragia, y en caso de no actuar con rapidez pueden llegar a ser fatales. A continuación explicaremos cómo se alteran los mecanismos fisiológicos de neurotransmisión en un ACV isquémico y su relación con la patología, es decir, que estudiaremos la fisiopatología. En particular, intentaremos explicar por qué hay síntomas neurológicos que desaparecen con el tiempo o con el tratamiento del ACV. En este esquema, el círculo gris oscuro representa el tejido con lesión estructural, es decir, donde se produjo muerte celular. La lesión inicial se produce por la falta de irrigación. Pero como podemos observar, este área va aumentando su diámetro con el correr de las horas para luego estabilizarse. Por otro lado, existe un área perilesional que denominaremos zona de penumbra, aquí esquematizada en gris claro. El área de penumbra se genera como reacción a la falta de irrigación que se produce en el centro o core, por mecanismos que veremos más adelante. En esta región, si bien no hay aún muerte celular, existe alteración de la función neuronal, cuyo correlato clínico es la aparición de alteraciones neurológicas relacionadas con la función del área afectada. Como se puede observar, con el correr del tiempo, el diámetro total del área de penumbra va disminuyendo a medida que el tejido más periférico recupera su función. Aunque la región más cercana al core puede presentar muerte neuronal y contribuye a aumentar el área con lesión estructural definitiva. Si comparamos el diámetro total de la región afectada al momento de presentación de la ACV con el diámetro de la lesión persistente al cabo de días, podemos ver que el área total afectada va en disminución, lo que se correlacionará con una mejoría clínica. Por este motivo, actualmente los tratamientos de la ACV están destinados al sostenimiento del paciente y a la disminución del área de penumbra. Veamos ahora cuáles son las consecuencias funcionales que suceden al cese de perfusión cerebral en una sinapsis glutamatérgica, teniendo en cuenta que es el tipo de sinapsis excitatoria más frecuente en el sistema nervioso central. El tejido cerebral tiene un consumo relativamente alto de oxígeno y glucosa y depende casi exclusivamente de la fosforilación oxidativa para la producción de energía. La disminución del flujo sanguíneo cerebral restringe la disponibilidad local de sustratos, particularmente del oxígeno y la glucosa, perjudicando la síntesis de ATP requerida para mantener activa la bomba de sodio-potasio ATPasa, que es necesaria para mantener los gradientes iónicos. En consecuencia, el potencial de membrana se altera y las neuronas y la glia se despolarizan. Por la despolarización se activan los canales de calcio dependientes de voltaje en la presinapsis. Aumenta el calcio intracelular y se produce la liberación de glutamato.
Paralelamente, la recaptación de glutamato también se ve afectada, ya que su transporte es dependiente de energía y esto contribuye aún más a la acumulación de glutamato en la brecha sináptica. En la possinapsis, el glutamato activa receptores de tipo NMDA que permiten el ingreso de calcio y sodio extracelulares y receptores metabotrópicos que inducen aumento de la liberación de calcio intracelular. Además, la sobreactivación mediada por glutamato aumenta el ingreso de sodio por canales selectivos para este ion como los de los receptores AMPA, y el ingreso de sodio a su vez induce la entrada de calcio. ¿Qué consecuencias trae esto en la possinapsis? El aumento intracelular de sodio y cloro por canales iónicos es seguido pasivamente por el ingreso de agua, generando edema celular, es decir, acumulación de agua en el interior de las neuronas. Este edema, que puede visualizarse mediante resonancia magnética y tomografía computarizada, tiene varias consecuencias fisiológicas. Localmente puede afectar la perfusión de las regiones que rodean el core, afectando su funcionamiento normal, lo que da origen a la zona de penumbra. Además, el edema puede inducir aumento de la presión intracraneal, compresión vascular y hernia cerebral, haciendo que el cuadro clínico del paciente empeore drásticamente. Estas complicaciones se verán en la segunda clase de ACV. Por su importancia fisiopatológica, el edema cerebral es uno de los principales marcadores para el seguimiento de la evolución del paciente con ACV. Veamos qué otros cambios se producen en la possinapsis como consecuencia del aumento de calcio. En condiciones normales, el calcio es considerado un segundo mensajero, pero cuando se encuentra en exceso, activa enzimas que desencadenan una serie de eventos que son dañinos para las neuronas. Aumenta la actividad de proteasas y lipasas que promueven la degradación del citoesqueleto. Además, aumenta la formación de radicales libres que promueven la degradación de la membrana celular, el aumento de mediadores de la inflamación y apoptosis. El aumento del óxido nítrico por activación de la enzima óxido nítrico sintetasa genera sustancias reactivas que promueven el daño celular. Los radicales libres también alteran el ADN y la membrana mitocondrial y las proteínas que median el transporte de electrones y otras funciones, impidiendo la producción de ATP y promoviendo la apoptosis. Finalmente, cabe señalarse que el glutamato despolariza a la possinapsis, generando la liberación de glutamato y la propagación consiguiente de despolarizaciones intermitentes en las áreas subyacentes a la zona de infarto. Veamos finalmente la progresión temporal de los eventos explicados anteriormente. Los cambios hemodinámicos, metabólicos y iónicos descriptos no afectan el territorio isquémico homogéneamente. En el core afectado por el déficit de perfusión, al cabo de unos pocos minutos se desencadena despolarización por anoxia en forma permanente, generando excitotoxicidad. Las células mueren rápidamente por lipólisis, proteólisis, desagregación de microtúbulos, edema y apoptosis. Entre el core y el tejido normal se encuentra el área de penumbra, un área de flujo sanguíneo restringido con metabolismo energético parcialmente conservado, que sufre despolarizaciones intermitentes, las despolarizaciones peri-infarto. Al cabo de un tiempo, la zona de penumbra puede recuperar su funcionamiento normal o, alternativamente, puede también progresar al infarto, es decir, muerte por falta de oxígeno, debido a la excitotoxicidad continua. También puede experimentar fenómenos nocivos secundarios, como la propagación de la despolarización, inflamación posisquémica y apoptosis. Como conclusión de lo expuesto en esta clase, es evidente que la medicina debe apuntar a la prevención y tratamiento de los factores de riesgo que predisponen a los accidentes cerebrovasculares. Por otra parte, en aquellos pacientes que padecen un ACV isquémico, además del tratamiento de sostén, se debe apuntar a salvar la isquemia en la zona de penumbra.